¿Cómo te ayudamos? Bien, bien. Gracias. Creo que lo vas así, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir, por acercarse. Esto que estamos haciendo hoy es un hito, ¿no? que es muy importante. Cuando yo resumí las Argentinas, una de las primeras cosas que me tocó ver fue el inventario de doctorados de Punta Lara, Laica, y no creo que yo conociera en particular. Pero la verdad que quedé impresionado con ese trabajo, con lo que vi dentro de estas páginas, y me invitó a ser uno de los prólogos. El otro es Andrés Bozo, que era director de las Argentinas anterior. Y quedé tan impresionado que me fui con mi familia a Punta Lara a recorrer, digamos. Porque la verdad es un trabajo que describe, ¿no? Muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Una de las reservas urbanas más importantes que tenemos en el cordón, ¿no? La Plata, Buenos Aires, Rosario, no sé si lo quiere sumar Otamendi, la Rex, pero es un área de enorme importancia. Tenemos la suerte de tener acá presente a Daniel Laboa de la PDS, una autoridad importante. Tu cargo exactamente en este momento es director de las estrategias de la provincia de Buenos Aires, así que le agradecemos muchísimo a Daniel por su presencia acá. Daniel además ha sido un activo colaborador de esta obra y conoce el área como pocos, así que eso también le da un sentido especial a su presencia y es un gusto que nos acompañe, ¿no? En su doble rol, naturalista de Guadaparque de Punta Lara, y también en su rol de director de la estrategia de la provincia, ¿no? Formal, que ha conocido su trayectoria. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. La obra que han hecho Kini y Gaby es una obra que sin duda merecería ser impresa, y esa es una de las cuestiones que nos hemos planteado desde tiempo y no hemos podido materializar todavía. Pero como toda obra, ¿no? Sobre un área natural, sobre sus características biológicas, digamos, como es una foto de algún proceso que va cambiando, también nos pareció muy importante que fuera conocida pronto, ¿no? Y que no se demorase mucho su presentación en sociedad. Así que bueno, con Kini tomamos la decisión de, si no es posible, por cuestión de recursos económicos, ¿no? Hablamos de apoyo presupuestario para poder imprimir la obra hacia la papel y poder distribuirla. Por lo menos darla a conocer y compartirla con toda la gente que la pueda aprovechar de esta manera, y esperamos también que ¿no? Que esta obra sea una obra que ayude al área, ¿no? Estas cosas siempre tienen que conocer mejor los lugares, pero también tienen que, ¿no? Ser pilares de los cuales a veces las autoridades del Estado se agarran para fortalecer, para incrementar los recursos, para incrementar la protección de los valores de un área como esta. Así que bueno, no quiero demorar más la introducción, felicitar a Gaby y a Kini por el trabajo que han hecho, al esfuerzo enorme que ahora vamos a poder conocer un poco mejor. Invitar a todos a conocer la obra, a participar de esa introducción, y a Daniel, bueno, también agradecerle estar acá y invitarlo a que sigamos buscando juntos, ¿no? La forma de poder poner esto en papel y poder distribuirlo masivamente, y lo que la obra y el foto de todos los autores me dicen, ¿no? Sí. Muy bien. Se quedaron al lado. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Muchas gracias. La verdad que dijo todo lo que yo tenía que decir. Bueno, la verdad que habíamos hecho una presentación básicamente para contar un poquito la historia de cómo se generó el libro y cómo lo pensamos, cómo lo arrancamos, y digamos, lo primero que me quiero decir es que no es una obra de mí y de Gaby, es una obra de un montón de gente, que realmente Gaby y yo lo único que hicimos fue por ahí darle un poco de empuje en algunos momentos, y bueno, y por ese empuje quedamos como editores porque fuimos los que la impulsamos en todo momento, pero en realidad es una obra de mucha gente, y
principalmente en el primer momento la obra fue apoyada por las argentinas, por eso en su momento, por más que Andrés haya sido uno de los, era ya el director ejecutivo saliente en el momento que la terminamos, consideramos que bueno, Andrés tenía que tener el prólogo, pero como era una nueva obra de esta nueva gestión, tenía que tener el prólogo. Así que me parece que, bueno, está bueno eso remarcar que es un trabajo de mucha gente, pero es justo lo que vimos. Tiene un montón de autores el trabajo, no fue un trabajo, hay muchas monografías de reservas o parques, en realidad están hechas por uno o dos autores que impulsan todo el trabajo y creo que es lo más frecuente eso lo que ha venido pasando, salvo con las obras de aves argentinas. Y nosotros esto nos generó un poco de orgullo y nos pareció algo muy bueno que todos estos autores que figuran en la lista, todos aportaron un montón, no es que hay alguno que solamente tocó, mandó algo, nada más, no, todos hicieron aportes reales y tangibles. Incluso Daniel, que está entre uno de los autores, Juan Pablo, otro guardaparques de Punta Lara, y bueno, todos los chicos. Autores principales y autores invitados, ponemos, es porque los autores principales son los que empezamos a pensar desde el comienzo de la obra. Digamos, todos esos autores tuvieron tanta participación como Gaby y yo durante todo el transcurso del trabajo, con la diferencia de nosotros fuimos los que fuimos cerrando la obra. Y si bien éramos jóvenes y idealistas, tuvimos el apoyo de algunas instituciones, incluso el Tropical Bird Club fue el que financió este proyecto, con muy poquita plata, pero con eso tuvimos que rebuscarnos y fue suficiente. El Grupo Falco puso recursos humanos de primera, que casi destruyeron el proyecto, pero bueno, fue importante. ¿Y cómo pensamos el libro? En realidad esto todo surge de un grupo de gente que en el 2005 empezamos a decir, a tirar ideas con... Bueno, pero casi que entre algunos miembros del Grupo Falco se empezó a surgir la parte de hacer el capítulo de arte, de reflotar el viejo trabajo de Flavio y Juan Guimaites, porque era una obra que estaba buenísima, pero estaba relegada a un pedacito muy chiquito de lo que era Punta Lara en su momento, lo que es solamente la selva de galería, y un pedacito de Pajonal, y bueno, ellos hablan de las zonas de alrededores, pero con toda la gran extensión de Punta Lara dijimos, no, esto hay que hacer de vuelta, completarlo. Y una de las cosas que pensamos dijimos, vamos a hacer un inventario de todas las comunidades de vertebrados, pero no lo hagamos como el típico inventario que convocan a gente y cada cual escribe más o menos lo que quiere, que uno nunca va a la reserva y escribe algo, sino intentemos generar un sistema de todos mostrar los mismos lugares, todos hacer el mismo esfuerzo, como para que sea una obra homogénea, que todos los capítulos al menos reflejen un trabajo similar, más allá de que bueno, en algunos grupos es más difícil y otros. Y lo que siempre nos pareció algo realmente a destacar es que lo hicimos cuando éramos todos estudiantes de la facultad y ya bastante recién empezados. Y eso nos generó una especie de orgullo porque en muchos casos fue como visto de como que estábamos haciendo algo a los ponchazos y que no íbamos a hacer nada. Entonces como que tenía ese orgullo en la obra atrás. Y bueno, creo que al final lo terminamos logrando, pese a que hubo un montón de problemas. Y lo hicimos durante 2 años este trabajo. Este trabajo duró 2 años en el campo y todo el tiempo que siguió detrás fue en realidad demoras, entre gran parte de mi culpa, pero que fue una demora de la edición, y esa ahí sí se notó por ahí la falta de experiencia, pero el trabajo de campo en 2 años, te digo que realmente yo pocas veces he visto tanta gente concentrarse y coordinar campañas durante 2 años enteros, todos los meses, a un lugar, a una reserva. Realmente éramos un montón de gente yendo, sin parar y siempre comprometidos, incluso participaba otra gente de otras universidades que se iban sumando, generamos una movida interesante y esto también es una cuestión que da bastante orgullo. Y bueno, entonces para trabajar así empezamos a definir cosas y dijimos, Punta Lara no es un lugar homogéneo, no podemos trabajar así nomás, y lo que más nos importaba era empezar a trabajar, estructurando la obra en todos los aspectos. Por eso dijimos, esto se tiene que trabajar en equipos. Un equipo para cada grupo taxonómico, juntando a la gente que tenía, en ese momento no había especialistas, realmente, éramos gente con interés en cosas. Había gente que le interesaba más los mamíferos, gente que tal vez los de aves éramos los que veníamos con un poquito más de trayectoria, pero fue todo así. Entonces también usamos un montón de influencias de otros
especialistas en cómo armar las cosas, pero bueno, se armaron grupos así. Y lo que hicimos entonces fue definir la reserva como una estructura de muestreo, como un trabajo científico cualquiera, decir, bueno, vamos a definir, vamos a identificar hábitats, vamos a buscar los lugares de muestreo ideales, y definimos, la dividimos así, la reserva punta tiene 100.000 hectáreas, no es un pedacito así, y está en una zona que si vienes acá 30 kilómetros, es re difícil de llegar. La mayoría de los que han ido a Punta Lara saben que llegar hasta Punta Lara es una papa, pero después ir digamos, hasta acá, hasta la estrellita, es re fácil llegar, pero acá, te encarga. Y más con los movimientos que uno teme por ahí más que realmente lo que pasa ahí adentro, pero uno nunca sabe con qué se va a encontrar, porque tenés un montón de gente dando vueltas. Y por ahí muchas veces más el temor. Es más, una vez nos encontramos en un camino una gente caminando, yo creo que ellos entraron en un pánico tal, porque cambiaron a nosotros a Luis Pagano con el machete en la mano, yo creo que esa persona no volvió nunca más a pintar. Pero bueno, uno también entraba con miedo a la reserva en unos lugares. Sensación de inseguridad. Claro, era sensación. Pero es verdad lo que dice. Y sí, Pero verlo a mí con un accidente. Claro, yo me asusté cuando lo vi. Es más que sensación. No, pero una noche que empezaron a sonar tambores, estaban, viste, que empiezan macumbas, y entonces empezaron a sonar tambores y se acercaban, ya mentira, no se acercaban. Yo tenía que mandar a Luis con el machete. Claro, pero nosotros me acuerdo cuando Era otra éramos época. jóvenes, íbamos. Iban a otra cosa. No, íbamos con Sí, Cristian. aparte. Bueno, pero entrábamos con la vegetación hasta acá. Ah, casi 30 años. Entonces te tenías que ir arriendo. Y nunca teníamos problemas, no teníamos miedo, pero después no fuimos más. Sí, a nosotros no nos pasó nada, pero eso, nosotros era una sensación, fuimos a los lugares, estuvimos en Canal de Alduino, que es bien popular, sin pescadores, todo, y acampamos, ahí nunca nos pasó nada, dejamos incluso, siempre dejamos como un vigía, cuando nos íbamos todos, pero siempre, creo que el mayor problema fue los mosquitos en una campaña de enero que no pudimos hacer ningún muestreo, pero bueno, eso fue lo que pasó. Y bueno, entonces, aparte, para trabajar, digamos, lo más ordenadamente posible, hasta definimos de antemano, hicimos una campaña, que realmente el orden que tuvimos fue impresionante, porque hicimos una campaña para definir los ambientes en el lugar. Realmente era una cosa que hoy por ello no lo haría, no me tomaría tanto tiempo para hacer tan prolijo. Y definimos, bueno, obviamente la selva de galería, que es lo que todo el mundo conoce Punta Lara, es lo que cuando alguien habla de Punta Lara, medio piensa en la selva marginal, que eso también un poco ya nos condicionó de entrada, porque nosotros decíamos, la Punta Lara es mucho más que una selva marginal, hay un montón de ambientes. Y este es otro ambiente que definimos, que son los costa del río y matorrales ribereños, los pajonales, también bastante conocidos en Punta Lara, los albardones, que había albardones artificiales, albardones naturales, que había que trabajar de la misma manera, ambientes acuáticos interiores, y los pastizales, que estos eran los que dijimos, acá hay que meterle ficha, porque Punta Lara hoy por hoy es una reserva casi de pastizales, digamos, casi no. Gran parte de la reserva son los pastizales. Y bueno, y de todo ese trabajo y toda esa organización salió lo que es el libro. Que ya entrando al libro es ya la parte que realmente cuando uno estuvo en el campo trabajando es la parte casi más aburrida sería, pero los recuerdos de Punta Lara van mucho más allá. Pero bueno, es un libro que es bastante grande, 12 capítulos, porque nos excedimos un poco en solamente hablar de la fauna en sí, digamos, del inventario en sí. Y bueno, pedimos a colaboradores, a esos autores invitados, que nos cuenten un poco, que nos ayuden a dar un marco a la reserva. Y por eso tiene un capítulo de historia, que lo escribió Daniel, que está muy bueno porque te cuenta cómo fue el origen de toda la zona de los dueños y cómo fue quedando eso es lo que hoy es la reserva de Punta Lara. Y aparte está bueno también eso porque dentro de esa historia mete lo que es el marco, la cuestión legal de la reserva, cómo fue quedando en lo que hoy son esas 6.000 hectáreas y qué pasó para que eso sucediera. Entonces es algo que te va como mostrando por qué faltaban trabajos científicos en esa zona. Y luego después, bueno, incluimos obviamente un lugar para hablar de dónde está la reserva, cuál es el clima de la reserva, cómo se llega a la reserva y cosas así. Y por suerte, gracias a Juan, creo que vos que hiciste en contacto con la gente de Cisagua,
¿no? Sí, correcto. Que nos contactamos con gente, con geólogos, y hicieron un capítulo sobre los suelos de la reserva que realmente fue muy interesante porque en base a eso puedes entender qué es lo que hay arriba en realidad. Y fue gente, esos fueron investigadores muy, digamos, ya de carrera, gente que estaba ocupada en otra cosa, y realmente yo fui un día, yo creo que también estuvimos juntos, y los tipos dijeron, sí, de una, y al mes ya tenían el capítulo hecho. Realmente gente de primera que no ni dudó, por más que venga un pibe que era estudiante en el momento, dijo, no, sí, lo hacemos, y lo hizo perfecto. Y estuvo buenísimo y quedó buenísimo en el libro. Y después, bueno, hubo uno de los chicos que trabajaba con nosotros, con una botánica, hicieron un capítulo de comunidades vegetales que, a mi entender, con lo poco que sé de planta, también quedó buenísimo. Y nuestro trabajo fue hacer las listas. Agarrar todas las especies que habíamos encontrado, todas las especies que estaban citadas, y meterlas en unos capítulos que en algunos son bastante tediosos, como el de aves, que tiene como 300 y pico de aves, bastante largo, y nadie se pone en la vida a leerlo, pero bueno, es lo que pasa con los inventarios de aves. Pero si cada una persona necesita saber de una especie de la zona, yo creo que quedó bastante lindo. Y bueno, de los otros grupos también. Ahí, piensen que en general aves son los más conocidos, pero el capítulo de, por ejemplo, de peces, creo que es una novedad para toda la zona y está buenísimo. Encontraron 59 especies de peces, es una locura, está bien detallado donde encontraron todas las especies, está re bueno. Y bueno, todos los capítulos están buenos, pero digo, hay grupos que se saben un poquito más que de otros, naturalmente. Y parece que quedaron bastante bien, revisamos todas las colecciones, nos metimos, digamos, algunos grupos tuvieron que indagar más en eso, como reptiles, ustedes trabajaron un montón en las colecciones. Por ahí en aves es más la cuestión de observación, salir a rastrear observaciones. Y por ahí una cosita que me gustaría agregar es que el inventario, además de ser esa lista de especies, tiene datos sobre abundancias y sobre uso de hábitat de las especies, que es algo que nosotros pudimos obtener con esos 2 años de muestreo y que de alguna manera representa un poquito el significado de esta obra, ¿no? que tiene mucho trabajo de campo y es una lista de especies hecha en base a un trabajo de campo. Y lo que dice Gaby es justamente lo que nos permitió hacer este capítulo, principalmente. Este capítulo yo creo que es que cierra, tenés que ver que este libro tiene una lógica y una coherencia pensada desde el comienzo que nos permitió poder hacer un análisis de la fauna de Punta Lara. No es solamente la lista, nombrándola. Pudimos intentar entender o intentar dar una primera visión un poquito más elaborada de qué pasa en Punta Lara con la fauna, no solo grupo por grupo, sino intentar unir todos esos grupos de vertebrados y ver cómo, qué pasa entre los ambientes, cuál es el ambiente más importante, cuál es, son todos cómo se comporta la reserva. Bueno, y una de las cosas interesantes, así que enseguida uno busca saber, es cuántos bichos hay en Punta Lara. Y nos dio un número bastante interesante, 450 especies de vertebrados es no ocupado, diríamos. Está bien que la gran mayoría, esto de acá abajo es lo que encontramos nosotros. 451 es el total de las especies. Pero es un montón, realmente es una reserva urbana, si se quiere. Por más que una 1000 hectáreas está rodeada de ciudad y es un montón de animales. Realmente está. La diversidad de Punta Lara llama la atención. De hecho, en varios grupos supera a otras reservas un poco más grandes y un poco más aisladas de la misma región. Creo que de hecho es la más diversa de lo que se conoce, comparando también del Tigre, Parque Ecológico del Sur. Tal vez no es realmente la más diversa, pero es la que mejor conocimientos tenemos hasta el momento, seguramente. Sí, seguramente tiene que ver con este trabajo de campo que venimos hablando. Es una lista lograda con mucho trabajo y entonces posiblemente tenga que ver con eso. Sí, tal vez lo de las aves tiene que ver con que estuvo Flavio. Que vio todo. Pero bueno, la diferencia estaba Flavio antes que nosotros. Para usarlo Y Juan, ¿no? Y Juan, sí. No, pero el que ve todo es Flavio. El que ve todo es Flavio. No, por más Dios. Bueno, y un montón de bichos. Sobre todo, a mí lo que siempre más me impresionó fue la cantidad de peces en la reserva. Que es interesantísimo porque aparte de los peces, un montón de especies lo usan para reproducir, ¿no? La dinámica de los peces creo que también es lo más desconocido hasta el momento, de cualquier manera, pero es súper interesante esos hallazgos en cantidad de bichos. De estas especies que están nombradas así nomás en numeritos acá,
una cuestión interesante fue que un montón no estaban ni citadas para la provincia de Buenos Aires. Incluso aves, hay una ave nueva para la provincia de Buenos Aires que encontramos ahí, el leptopón, es un tiranito, ¿cómo se llama? Mosquita cabeza parda, ¿sabes? Cabeza parda. Le tocó la magoseta, antes era cabezudo. Ese no es el... Bueno, no es Rafondigo, Rafondigo. no, bueno, mosquita cabeza parda, tocó la magoseta. Ese bicho... Yo te quería preguntar que cuenten anécdota de esa observación. Después. No, pero ese está el pobre, es otro, el segundo hermano, después de Dios. Bueno, y es interesante la cantidad de cosas. Y es como dice Gaby, es porque le fuerza el muestreo. Pero otra de las cosas que creo que nos permitió conocer bien la reserva es de estar tanto tiempo en el campo, ver qué problemas tenía la reserva, cómo se estaba, digamos, o cuál era el futuro, o cuáles eran las cosas que necesitaba hacer, o qué estaba pasando. Y realmente una de las cosas que quisimos mostrarlo, incluso en la portada del capítulo de conservación, que es algo que los chicos, los guardaparques vienen trabajando, o al menos intentando hacer hace un montón, que es el tema de la ganadería en los pastizales. Como decía, los pastizales nos dijeron que son sumamente importantes para la fauna. Son dentro de los que albergan la mayor cantidad de especies, al menos de aves amenazadas. Y es un problema también, ¿no? Afecta a esa horquita. Pero obviamente el peor problema contra el que habíamos encontrado era la urbanización en la que está metida Punta Lara. Por eso que nos pareció, digamos, hoy por hoy nos parecía fundamental tener esta obra, al menos dando vuelta, por más que sea una versión online, nos parecía fundamental tenerlo a mano porque las presiones de Punta Lara, siendo una reserva que está ahí metida en el medio de la gran ciudad, digamos, son grandísimas y lo podés ver día a día. Hoy vas y está todo igual que hace 10 años y ya hay incluso peor un montón de cosas porque la presión urbana alrededor es terrible. Y también podemos ver que había un montón de problemáticas grandes, como por ejemplo el turismo, que es un problema, pero puede ser una ventaja, pero tiene que ver con la capacidad para saber utilizarla. Y estando en el campo, esas cosas nosotros íbamos viendo y trabajando y pudimos hacer, al menos intentar hacer un análisis de qué podía pasar con la reserva a futuro. Y creo que como dijo Santiago, tiene que ser una herramienta para que las autoridades la usen y intentemos, digamos, entre todos, ahora Aves Argentina, que le queda la responsabilidad, por ser una obra de ellos, y las instituciones trabajar juntos en esas problemáticas, como el turismo, que para mí no es una problemática, pero hoy por hoy tal vez lo es. Y bueno, otra de las cosas, de las conclusiones, de las cosas que pudimos ver es la cantidad de bichos amenazados que hay también, que es una reservita en el medio, una reserva grande, en el medio de la gran ciudad sería, y alberga 26 especies amenazadas, que de esas 26 especies amenazadas solo una o dos no tienen poblaciones reales en la reserva. Todas las otras son especies que están viviendo o que la usan en algún momento de su ciclo de vida. No es que pasan o que hubo un registro hace 100 años. Todas, si son todas menos dos, son especies que Punta Lara es fundamental para ellos, al menos para algunas poblaciones. Pocas, bueno, peces dice 0, pero porque nunca nadie hizo una lista de cómo te amenaza de peces, ¿no? Tranquilamente esta lista, este número podría ser mucho más. Pero el peor problema que encontramos y que siempre vimos es cómo todos los ambientes están siendo degradados, quieran o no, habiendo reservas, poniendo límites, todos los ambientes se están degradando por una cuestión de que todas estas problemáticas actúan a la par y van degradando, y nosotros pudimos ver cómo se iban perdiendo ambientes. Por ejemplo, los albardones a los costados de los canales cuando hubo la gran inundación y decidieron limpiarlos todos. Eso es reciente, pero lo ves, son cambios que se van viendo, que van cambiando y que, bueno, hay que hacer algo. Hay que tener herramientas al menos para discutir las tareas que se hacen dentro de la reserva. Y creo que esto le va a servir a ustedes, a las autoridades en realidad, y a Aves Argentinas. Y bueno, básicamente acá en esa página lo pueden descargar, que es la página de Aves Argentinas. Y hoy, en estos días, decidimos que va a haber una versión impresa pronto, en próximas semanas, de unos ejemplares, una cantidad mínima de ejemplares, así que la gente que lo quiera
puede escribirnos y bueno, ya vamos guardando los ejemplares. Vamos a imprimir unos pocos como para tener una base y que la obra esté disponible en una versión más tangible y que pueda ser utilizada en conservación de una forma mucho más directa. Porque todos sabemos que las obras online son menos como utilizadas, son menos utilizables, menos impactantes, tal vez si hay que hacer algo, mostrársela a alguien. Así que bueno, si a alguien le interesa, basta. Gracias. Kini, contate lo del leptococo. El leptococo no me acuerdo, pero fue después de la RAO. Fuimos a comer un asado de asado. Portalara, que estaba Hernán en la casa. Sí, y Hernán salió del Miró patio. para un En el macarrón. marco de un asado. Sí, nada, imagínate, ya no sé cómo estaríamos. Antes del asado. Fue antes. Ah, bueno. Bueno, Ya ya es más estábamos bien. confiable. Pero después lo volvimos a ver. Pero salió Hernán y vine y dijo, vivo el leptococo. Claro, Hernán. Hola. Atrás de la casa, 10 metros de la casa. Al momento de Como todos aparte. Pará, ahí en el centro y se pone. Pero estaba, como todos. Y que el Mati dijo, y el Mati dijo que no había visto una ardilla. No me dijo nada. Pero ahí a... o La sea, comadre con Y fue el día que había visto Luis. Brasileña y Inoxial, vivimos y Nicolego Señor Vázquez. El mismo día apareció más tres cosas. los escenarios también ahí sobre el río. Sí, eran todos. Nicolás, muy increíble. Igual el... Sí, la volvieron a Igual ver el de tocó, Tocó. lo vimos un montón de veces y lo grabamos todo. Quedó ahí viviendo unos tiempos, limpitos, 2 o 3 meses. Eso fue en el 2006. Sí. Sí. Fin del 95, fue después el narrado de... Creo que fue estábamos en la roca y nos fuimos por allá, ¿no? Todos. Un buen asado allá en el fondo. Sí. No, y vivió por tiempito, pero igual que el Casiones, un Casiones que también vivió un tiempo. Se ve que, bueno, ¿Canción en grupo? sí, es lo que... Bueno, ya había un registro previo de claro, con tanto. Sí, pero nosotros siempre creímos, de hecho te das cuenta que es un lugar de paso de migrantes, es un lugar donde caen bichos todo el tiempo, porque vimos un montón de otros bichos, y nada que pensar que aparecían así. Bueno, todos los escapados de la ciudad, parece que muchos terminaban ahí, los chorrillos se mandaban por ahí, La Angara de Escarlata se cruzó. el Natura Escarlata, Estuvo viviendo casi 4 meses en la reserva. un tucán, lo vieron, sí, lo vi, sí, aparecían bichos. Pero bueno, le tocó, nosotros sabíamos. No, lo que era, pasó de la... Ese llegó. O llegó ahí, sí, Sí, otro no. hay algunos, después también los chicos encontraron unos murciélagos, ¿no? Peces, creo que hay un montón. Peces es me parece que lo más novedoso de todo el libro es el capítulo de peces, sin duda con una cuestión de tanta información. Por buscarla, o sea, especies también que están en cuerpos interiores. Sí, los chicos se arroyo, encontraron todos los charcos y todo lo que rollo sea, que había. todo lo que sea agua, lo Sí. Arroyos, canales. Sí. Y me parece que es el resultado más interesante de todo el libro. El capítulo de peces estuvo, la verdad que... Porque todos los capítulos tienen un montón de cosas novedosas, pero ese me parece que era el agujero más grande. Los pastizales rápidos que ahora aparecieron en Juan, ¿no? Y pero era la época pre-canto de Porciones Piloto, entonces no teníamos, no lo buscamos mucho, lo buscamos caminando con libros. No apareció. Ni Cotúrnico tampoco. Bueno, Creo que había un registro viejo de Cotúrnico de él. Y después la porcena Flavi... el burrito amarillo. El amarillo, ese La lo versión del sol a la verdad. Yo lo que decíamos siempre cuando estábamos con los chicos ahí participando a veces de esto, Punta Lara tiene, como muchos ambientes, en general la región está, pulsos de agua. Coincidió todo el laburo de los chicos con una época seca. Anduvieron por campos que en otra época, cuando iban ellos a mirar aves, andaban con el agua a la rodilla, ellos andaban con los pies secos, sin mojarse. Entonces, probablemente la muestra de estos 2 años de laburo coincidan con una época seca de Punta Lara, que algunos bichos que en otra época con agua se veían, no los vieron por una cuestión de fluctuación acuática que tiene Punta Lara, de épocas que ahora hay mucha agua, cuando estuvieron ellos una época en general de seca para la provincia de Buenos Aires, que los pastizales del fondo estaban siempre secos. Sí, de hecho nosotros en nuestro libro, durante los años vimos caracolero, pero vimos 2. Millones, nada, millones. 2 años sin caracolero. Nosotros sabíamos que era común, entonces en aves sobre todo, medio que pudimos acomodar un poco las abundancias. Hubo épocas que iba a cabo que estaba la colonia nidificando los juncales de caracoleros, corrillos y todo, que eran
miles de nidos de caracolero y ustedes vieron. Sí, no vimos poco. Creo que en los últimos meses vimos, la última campaña vimos alguno y después toda la campaña no vimos ningún caracolero. Sí, obvio, nos pasó eso, de hecho a los anfibios también, que el esfuerzo apareció un día justo que llovió una bestialidad, si no se perdía el esfuerzo. Fue así, Me acuerdo del libro de Juan y de Flavio Apletti, ¿no? No hay... Sí, bueno, nosotros eso lo he escapado, ¿no? Esos bichos los discutimos como los pasamos a una parte más de hipotético, porque bueno, ahí Flavio medio que hace una argumentación de que él creía que podían llegar. Sinceramente nosotros fue una cuestión de agujero que nunca más hubo registro de nada, nos pareció más sensato decir, bueno, hay mucho más chance de que hayan sido bichos escapados, o que no llegaron nunca más y listo, pero ya ni lo consideramos. Hay cosas, nosotros encontramos cosas buenísimas. Con el libro de Flavio, por ejemplo, Basilio Leucoblephalus, que era un bicho que era casi común, que lo veían un montón por lo que decía, que se veía en un par de lugares, desapareció. No sé, hay un montón de bichos que eran comunes y pasaron a ser rarísimos, y nos encontramos un montón de bichos comunes que ellos no encontraron. La monterita Opiza camanisi, monterita literalmente. Ese bicho, cuando estaba Flavio, decían que era raro y mencionaron un par de registros. Bueno, ahora es un bicho que entras a la selva y vas a escuchar. Era imposible. Bueno, y los cartes, la mosqueta común, también dicen que era un bicho escaso, que se lo comentan un nido, ahora es un bicho que no entras a la selva y lo escuchás. Era común el Pingasú, se veía el Pingasú. Bueno, ahora vimos dos veces. O sea, eso es... Sí, un montón de, cuando empezás a mirar un montón de cosas en cambio, y eso está re bueno. Cómo estamos mostrando la maduración o la modificación de la mente, que un montón de cosas naturales, no eran humanos. Hay mucho más bosque, me parece ahora que antes, como esos bosques también exóticos. Pero eso yo lo veo hoy en día, pero hoy veo con partes como más densas. Pero bueno, al menos te abierto la puerta ya para empezar a trabajar sobre esto. Creo que a nosotros nos parecía fundamental, llegó un punto que de hecho hubo una presión bastante directa de otro de los autores que dijo, loco, sacámoslo ya. Hace 2 meses y yo dije, sí, no podemos esperar más. Pero era una pena, estamos cayendo con la PDS viendo que si se podía o no se podía imprimir, y realmente dijimos, no, tiene que estar disponible porque esto alguien tiene que seguir, y ya hay gente que está intentando hacer otras cosas con estos chicos de su tipo. Sí, de hecho nos estamos juntando, así, bueno, también está participando también, con la intención de buscar otras cosas, o sea, esto es vertebrado. Y estamos bien, o sea, lo que vemos que está saliendo porque nosotros lo estamos impulsando. O sea, no tenemos 2 o 3 personas de afuera que vengan, viste, con la energía que tenían ustedes y qué sé yo, viste, y vacías. Nosotros lo estamos generando, bueno, se ha formado un grupito lindo, ya tuvimos 2 o 3 reuniones con el objetivo de formar un grupo de laburo para abordar, bueno, algunas temáticas, bueno, siempre tener hueco en esto, ¿no? Tratar de cubrirlos, si de repente no hay ninguna persona, pero hay biólogos, hay geógrafos, hay veterinarios, o sea, está bastante amplio, está interesante. Bueno, ese siempre fue el objetivo, al menos el objetivo charlando entre nosotros era que esta obra también sirviera como para que la Facultad de La Plata, realmente en un momento se dé cuenta que tiene una super reserva ahí al lado, 6.000 hectáreas de todos los ambientes que pueden tener en la Ribera Rioplatense. ¿Cuánta gente va a preparar? No hay un pibe que se le ocurra hacer algo y que realmente se frustra en la segunda o tercera vez que va y no va. Sí, desorganizadamente vienen, pero viste que mandan los pibes, venimos a buscar el ecotoro entre ustedes. Cosas que se escribieron hace muchos años. Sí, también creo que uno de los objetivos que de hecho en algún lugar lo escribimos es que la reserva está muy cerca, a nosotros nos quedaba a $1.10 en micro y a 5 pesos para comprar la comida que íbamos a comer el fin de semana, y que en realidad es muchísimo trabajo que se puede hacer. ¿Puede ser a 6 pesos que come ahí? No, no digo eso. Digo que es muy fácil de hacerlo si tenés un poquito de ganas. Si nosotros éramos 20 personas, éramos todos estudiantes, Sí, necesitas algo o algo que te motive de alguna forma.